Hoy veremos fisiopatología del ictus y signos clínicos. Primero veremos la definición, luego los tipos, la fisiopatología y por último, pero no menos importante, los signos clínicos. Bueno, el ictus es un síndrome de déficit neurológico focal debido a una alteración vascular que lesiona el tejido cerebral. Dependiendo del tipo de alteración en el flujo sanguíneo, podemos tener dos tipos de ictus, isquémico o hemorrágico. Primero veremos el ictus isquémico. Bueno, primero hay que mencionar que el ictus isquémico representa el 87% de los casos de ictus en total, ¿no es cierto? O sea que es más frecuente que el hemorrágico. Sus causas pueden ser por hipotensión, generalmente causadas por shock, o por obstrucción de un vaso sanguíneo. Sabemos que, la isquemia es un mal abastecimiento o una poca perfusión de sangre que condiciona con un déficit de oxígeno y nutrientes hacia la zona irrigada. En este caso, en los casos de hipotensión, sabemos que en los casos de hipotensión disminuye el gradiente de presión, lo cual, por la ley de Ohm, justamente justifica un aporte de flujo sanguíneo constante, ¿no es cierto? Entonces, en los casos donde baja el gradiente de presión, tenemos hipotensión, de modo que condiciona a una disminución en el flujo sanguíneo. O también podemos tener, en la gran mayoría de los casos, una obstrucción de un vaso sanguíneo que bloquee justamente la irrigación distal a la zona bloqueada, de modo que disminuye el aporte de oxígeno y nutrientes hacia esa zona afectada. Bueno, la obstrucción de un vaso sanguíneo puede tener diferentes causas. Entre ellas son émbolos, trombos o una vasculitis. Los émbolos, generalmente los más frecuentes se generan o tienen origen a nivel de las paredes cardíacas y viajan a través de la circulación hasta llegar a los vasos intracraneales. Es habitual que los émbolos se sitúen en la arteria cerebral media, ya que por su estructura anatómica pareciera ser una continuación de la arteria carótida interna, ¿no es cierto? Esta arteria carótida interna sigue, todo el trayecto hacia, justamente hacia el tallo, no el tallo, sino la masa encefálica. Después tenemos los trombos. Los trombos pueden ser, de diversas causas. Por ejemplo, puede ser por una persona, un paciente, mejor dicho, que tenga un trastorno o una coagulopatía, ¿no es cierto? Donde ese estado de coagulación esté muy alterado, esté muy estimulado. Otras causas pueden ser, por ejemplo, una placa aterosclerótica. Hay que saber que las placas ateroscleróticas se generan por daño endotelial y ese daño endotelial también genera aumento, ¿no es cierto?, de el endotelio se torna procoagulante, ¿no es cierto? Pero también el paciente puede haber tenido una placa de aterosclerótica preexistente, de modo que por cambios agudos de la placa se trombose y de esa forma bloquee el flujo sanguíneo hacia una zona. También podemos tener que el paciente tenga una placa aterosclerótica a nivel de las arterias coronarias y esa, por cambios agudos de la placa, se rompa y genere un émbolo. Entonces volvemos a la primera causa, ¿no es cierto? Por último, tenemos las vasculitis. Las vasculitis, en este caso las que voy a mencionar, pueden ser infecciosas o no infecciosas. En el caso de las infecciosas, podemos mencionar la endoarteritis obliterante, causada por la enfermedad de sífilis, dada por el patógeno conocido como Treponema pallidum. Bueno, las vasculitis en sí estrechan y estenosan la luz de los vasos sanguíneos, justamente disminuyendo el flujo sanguíneo hacia esa zona. Y después de las vasculitis no infecciosas, podemos mencionar la vasculitis panarteritis nodosa. Bueno, si mencionamos el ACV isquémico, tenemos que mencionar el área de penumbra. El área de penumbra es una zona de tejido cerebral, ¿no es cierto?, que está rodeando el núcleo necrótico o el infarto, ¿no es cierto?, que se genera en la zona por una mala perfusión. Esta área de penumbra tiene un flujo sanguíneo reducido, pero aún es suficiente para mantener su viabilidad. Pero esta viabilidad está dada por un tiempo limitado, y cuanto antes se reconozca el accidente cerebrovascular, mejor es el pronóstico y además disminuye las secuelas que puede tener el paciente. Bueno, después tenemos los ictus hemorrágicos.
Estos se deben a una rotura en un vaso sanguíneo y la afección puede ser de tipo intraparenquimatosa o subaranoidea. Dependiendo del tipo de vaso que afecte, podemos tener un tipo o el otro. Las causas de un ictus hemorrágico a nivel intraparenquimatoso generalmente son dadas por la hipertensión. Y en el caso de una hemorragia subaranoidea, o sea, de los vasos intracraneales, que en este caso integran el polígono de Willis, por ejemplo, como la arteria cerebral media, la anterior, la posterior, generan, digamos, una hemorragia a nivel de las meninges. Y la causa más frecuente son los aneurismas. En general se forman aneurismas saculares o en valla. La zona más frecuente de afectación es el polígono de Willis, como dijimos, y la zona más afectada puede ser a nivel de las arteria cerebral anterior en la bifurcación con la arteria comunicante anterior. Por último, la clínica. Tenemos las siglas en inglés, que es FAST, que F es de face, A es de arms, de brazos, S es de hablar y T es de tiempo o time. En cuanto a la primera sigla, tenemos la debilidad o parálisis de un lado de la cara, ¿no es cierto? Por face. En la A de brazos tenemos dificultad para levantar un brazo, o sea que un brazo lo puede levantar y el otro no. Después tenemos dificultad para hablar, habla arrastrada o incluso extraña para esa persona. También puede incluirse algún problema para entender lo que se le dice. Por último, el tiempo. Es importante reaccionar a tiempo, ya que eso mejora el pronóstico y disminuye las secuelas del paciente. También podemos incluir confusión, pérdida del equilibrio, problemas de visión y cefalia intensa. Bueno, eso es todo.